Imagina llegar a casa después de un largo viaje, solo para encontrar tu vecindario entero desaparecido. No hay personas, no hay señales de lucha, nada más que casas vacías y un silencio inquietante. Esto no es la trama de una película de terror. Esto realmente sucedió, y sigue siendo uno de los misterios más escalofriantes de la historia de Estados Unidos. El año era 1587. Inglaterra envió a 115 colonos para establecer un asentamiento permanente en el Nuevo Mundo. El destino era la isla Roanoke, un pequeño trozo de tierra frente a la costa de lo que ahora llamamos Carolina del Norte. Entre los colonos estaba John White, el gobernador, junto con su hija embarazada, Eleanor. No solo se trataba de política, eran personas reales que llevaban toda su vida a través de un océano para comenzar de nuevo en una tierra que nunca habían visto. A finales de julio, llegaron a la isla Roanoke y comenzaron a construir su nuevo hogar. Luego, el 18 de agosto, sucedió algo maravilloso. Eleanor dio a luz a una niña llamada Virginia Dare, el primer niño inglés nacido en las Américas. Debería haber sido un momento de pura celebración, pero la supervivencia requería más que esperanza. A medida que el verano se convertía en otoño, la realidad comenzó a asentarse. La colonia se quedaba peligrosamente sin suministros. Alguien tenía que regresar a Inglaterra para pedir ayuda, y esa persona era John White. Imagina la agonía de esa decisión. Tendría que dejar a su hija, a su nieta recién nacida y a todos los demás atrás. Pero no había otra opción. A finales de 1587, John White zarpó hacia Inglaterra, prometiendo regresar rápidamente. Cuando su barco se alejó, vio el asentamiento desaparecer más allá del horizonte. No tenía idea de que nunca volvería a ver a ninguno de ellos. De regreso en Inglaterra, todo salió mal. El país estaba al borde de la guerra con España, y la reina Isabel ordenó que se utilizara cada barco disponible para la defensa. John White quedó atrapado, impotente, viendo cómo los meses se convertían en años, mientras su familia seguía varada a miles de millas de distancia. Hizo todo lo posible por regresar. Finalmente, en 1588, consiguió 2 pequeños barcos, pero los piratas los atacaron y los obligaron a regresar a Inglaterra. Pasó un año más, luego otro. La guerra continuó, y John White solo podía imaginar qué le estaba sucediendo a su familia. ¿Estaban muriendo de hambre? ¿Habían sido atacados? ¿Estaban siquiera vivos? Finalmente, en agosto de 1590, 3 años completos después de haberse ido, John White se unió a otra expedición hacia América. Cuando los barcos se acercaron a la isla Roanoke, debe haber sentido una desesperada esperanza, mezclada con un terrible miedo. Los barcos anclaron, y John White y sus hombres remaron hasta la orilla. La playa estaba vacía. Nadie vino a saludarlos. Fue entonces cuando el verdadero horror comenzó a calar hondo. Se dirigieron al lugar donde debería haber estado el asentamiento, y lo que encontraron fue absolutamente escalofriante. Las casas seguían allí, pero estaban vacías. No solo vacías de personas, sino vacías de todo. No había muebles, ni pertenencias personales, ni almacenes de comida. Era como si los colonos hubieran empaquetado cuidadosamente todo lo que poseían y simplemente se hubieran marchado. Pero, ¿se habían marchado a dónde? ¿Y por qué? El fuerte que habían construido estaba parcialmente desmantelado, con algunos troncos desaparecidos. La muralla de estacas alrededor del asentamiento había sido derribada en algunos lugares. Esto no era la escena de un ataque, ni de una huida apresurada. Parecía deliberado, planeado, como si los colonos supieran que se iban y tuvieran tiempo suficiente para prepararse. John White y sus hombres
Buscaron desesperadamente alguna pista, algún signo de lo que había sucedido. Y luego lo encontraron. Tallado en uno de los postes de madera del fuerte, con letras claras y deliberadas, había una sola palabra: Croatoan. El corazón de John White debió haberse acelerado al verla. Antes de partir 3 años antes, había hecho un acuerdo con los colonos. Si tenían que abandonar Roanoke por alguna razón, debían tallar su destino en un árbol. Si se iban bajo angustia o siendo forzados a huir, debían tallar una cruz encima del mensaje como señal de peligro. No había ninguna cruz encima de la palabra Croatoan. Ahora bien, Croatoan era un lugar que John White conocía bien. Era una isla a unos 80 kilómetros al sur de Roanoke, y era hogar de una tribu nativa americana amigable que había ayudado a los colonos ingleses en las expediciones anteriores. Uno de los líderes de la tribu, un hombre llamado Manteo, incluso había viajado a Inglaterra y regresado con los colonos. Si se habían ido a Croatoan, podrían estar a salvo, viviendo en paz con la tribu. John White estaba decidido a ir allí inmediatamente. Tenía que encontrarlos, tenía que saber si su familia estaba viva. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Una enorme tormenta llegó desde el océano, uno de esos huracanes violentos que azotan la costa de Carolina. Los barcos se vieron obligados a abandonar las aguas peligrosas cerca de la costa. Los capitanes le dijeron a John White que intentarían llegar a Croatoan una vez que pasara la tormenta, pero el clima solo empeoró. Los suministros se agotaban, los barcos estaban sufriendo daños y la tripulación se volvía inquieta y temerosa. Se tomó la decisión de abandonar la misión y regresar a Inglaterra. John White protestó, suplicó y discutió, pero fue sobrepasado. Cuando los barcos se alejaron de la costa y se dirigieron de regreso a través del Atlántico, John White se quedó en la cubierta, mirando la tierra que albergaba a su familia, sabiendo que tal vez nunca los volvería a ver. Y nunca lo hizo. John White nunca regresó a América. Murió en 1593, sin saber qué había pasado con su hija, su nieta o cualquiera de los colonos. Esa sola palabra, Croatoan, tallada en un poste, fue el último mensaje encontrado de la colonia perdida. ¿Qué les sucedió realmente a esas 115 personas? A lo largo de los siglos han surgido teorías, cada una más inquietante que la anterior. Algunos creen que los colonos sí llegaron a la isla Croatoan e integraron con la tribu nativa americana allí. Hay informes de exploradores posteriores que afirmaron haber encontrado a nativos americanos con ojos de color claro y nombres que sonaban a inglés en esa región. ¿Podrían ser estos los descendientes de los colonos de Roanoke? Otros piensan que los colonos intentaron regresar a Inglaterra por su cuenta. Tal vez construyeron barcos e intentaron el imposible viaje a través del Atlántico, solo para ser tragados por el océano sin dejar rastro. Luego están las teorías más oscuras. Algunos historiadores creen que los colonos podrían haber sido asesinados por tribus hostiles o atrapados en medio de conflictos nativos americanos que no comprendían. Pero si eso fuera cierto, ¿dónde están los cuerpos? ¿Dónde están las señales de violencia? ¿Dónde está la evidencia de una masacre? Otra teoría sugiere que los españoles, que tenían sus propios asentamientos en Florida, podrían haber descubierto Roanoke y destruido todo para eliminar la competencia inglesa en el Nuevo Mundo. Los registros españoles de esa época mencionan la búsqueda de un asentamiento inglés, pero afirman que nunca lo encontraron. Las excavaciones arqueológicas en la isla Roanoke y áreas circundantes
han descubierto algunos artefactos, herramientas europeas encontradas a kilómetros tierra adentro, lo que sugiere que los colonos podrían haberse dividido y movido a múltiples ubicaciones. Pero estos hallazgos plantean más preguntas que respuestas. La verdad es que quizás nunca sepamos qué ocurrió. A pesar de más de 400 años de investigación, a pesar de la tecnología moderna y las innumerables expediciones, el destino de los colonos de Roanoke sigue siendo un misterio completo. 115 personas, hombres, mujeres y niños, incluida la pequeña Virginia Dare, simplemente desaparecieron. Lo que hace que esta historia sea verdaderamente aterradora no es solo la desaparición en sí. Son las preguntas sin respuesta que persisten. Es la imagen de John White encontrando ese asentamiento vacío, llamando a su hija y escuchando solo silencio. Es la palabra Croatoan, tallada cuidadosamente en madera, un mensaje que prometía respuestas, pero solo entregó más misterio. Piensa en eso. Esos colonos sabían que se iban. Tuvieron tiempo de tallar ese mensaje, desmantelar su fuerte, empacar sus pertenencias. No huían de una amenaza inmediata. Entonces, ¿a dónde fueron? ¿Qué convenció a 115 personas de abandonar sus hogares y adentrarse en el desconocido desierto de una tierra que apenas entendían? Y tal vez, lo más aterrador de todo, ¿por qué nunca se ha encontrado ningún rastro de ellos? Ninguna tumba masiva, ningún asentamiento, ninguna evidencia concluyente. Es como si caminaran hasta el borde de la tierra y desaparecieran en la niebla de la historia. La colonia de Roanoke sigue siendo un recordatorio de que incluso en nuestra era moderna, con toda nuestra tecnología y conocimiento, todavía hay misterios que no podemos resolver. Todavía hay preguntas que nos mantienen despiertos por la noche. Y en algún lugar, en una pequeña isla frente a la costa de Carolina del Norte, esa palabra aún está allí, tallada en la historia, Croatoan. Una sola palabra que ha perseguido a América durante más de 4 siglos. Una sola palabra que representa a 115 almas perdidas y uno de los mayores misterios no resueltos de todos los tiempos. ¿Qué crees que les sucedió a los colonos de Roanoke? ¿Crees que llegaron a la isla Croatoan y sobrevivieron? ¿O ocurrió algo mucho más siniestro? Deja tus teorías en los comentarios a continuación. Y si te fascinan los misterios sin resolver como este, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas otro video. Hay otros misterios inquietantes a lo largo de la historia que cubriremos, cada uno más extraño que el anterior. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.